Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, mire pues lo que dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? ¿Se acuerdan que al Señor Jesús no lo recibieron por allá en ese pueblo de Samaria? Pues bien, esta es la solución de algunos discípulos: quemar la gente y los consuma, eso sí, hasta los tuétanos. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Yo creo que el Señor se sorprendió de semejante cosa, ¿cierto? Porque, pasa a explicarles, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y continúa el Evangelio diciendo, y se fueron a otra aldea. Como Samaria cerró sus puertas, qué triste, ¿no? Al Señor Jesús, otra aldea se las abre. Siempre hay alguien que reciba al Señor, siempre hay alguien que reciba a sus discípulos. Mateo nos dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Continúa en Lucas, ahora en el versículo 57 del capítulo 9. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, paréntesis, a partir de este capítulo 9, finalizando, nuestro Señor va a poner de acá en adelante los puntos sobre las íes en cuanto a lo que es quererlo seguir, o estarlo siguiendo, o pretender ser su discípulo. Le advierto, mi querido amigo y amiga, si usted quiere, pare acá y no escuche más, porque la loma se va a poner empinada, la loma se va a poner difícil. Muchos de nosotros vamos a evaluar si realmente nuestro cristianismo es real o solo un espejismo mental de ilusiones que nos hemos forjado solo con escuchar predicaciones y asistir a servicios y a cultos y dar de vez en cuando algún aporte a alguna de las causas del Señor. No, el Señor no puede permitirnos eso. Cierro el paréntesis. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, es decir, Jesús y sus discípulos iban del camino, y alguien, seguramente fuera de los 12, le dijo. Ese alguien es más identificado en el Evangelio de Mateo, porque en Mateo se nos dice, y vino un escriba y le dijo. Interesante, un escriba. Bonita esta técnica que usa el Señor Jesús, caminando y hablando. Técnica excelente de discipulado. Se hace ejercicio para el cuerpo y se disciplina el alma con sus enseñanzas. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Estuve pensando que una cosa es que el Señor Jesús me llame y otra que yo me le ofrezca. Mire usted, este hombre se dirige a él, este escriba se dirige a él y le dice, Señor, hay respeto, el respeto por el Señor existe en él. Y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Parece bonito el asunto. Es más, posiblemente el hombre estaba orando de buena fe, creyéndose capaz de seguir al Señor Jesús a cualquier lugar. Es muy interesante porque estando dentro del público, tal vez escuchó que el Señor Jesús había dicho que iba a Jerusalén a morir. En su corazón tal vez él piensa que pueda ir a morir también con el Señor Jesús. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, miren, vuelvo y te digo, ahora el Señor va a cortar de raíz todo superfluo intento de quererlo impresionar con seguirlo. Él conoce las verdaderas intenciones de cada corazón.
El ser humano está caído por haber nacido bajo pecado y cometer pecados. Así que nuestro buen Señor le dice, las zorras tienen guaridas. Le está dando a entender que hasta un animal le va mejor con su lugar de descanso y refugio. Es decir, si este escriba estaba buscando una vivienda lujosa por seguir a Jesús, que mejor se devuelva. Le va mejor si se va con una zorra, de las de 4 patas de guaridas. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Los pájaros están mejor en sus nidos a veces que un discípulo del Señor. Mejor sea pájaro, eso es lo que le está diciendo el Señor. Mas el Hijo del Hombre, los estudiosos han encontrado que esta expresión, el Hijo del Hombre, se repite 83 veces en los Evangelios. El Señor se autodenomina así, el Hijo del Hombre. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No tiene. Oiga pues, mi Señor, tu Señor, nuestro Señor, es tan coherente entre lo que dice y lo que hace y lo que quiere que creamos, que Él vivió en un constante desapego a las cosas de este mundo. Maravilloso entonces ver que en Él se cumple que nada trajo y nada se llevó. Es que recuerde, ni la ropa que usó en esta tierra, en su primer viaje a ella, se la llevó. La dejó aquí en esta tierra polvorienta y caída. No tiene dónde recostar la cabeza. ¡Qué maravilla! Esto es un reto. ¡Qué franqueza la de mi Jesús! Al Señor Jesús o a sus discípulos no se le valora por el asunto de los bienes ni por lo grueso de su declaración de renta. Como dijimos en cierta ocasión, entre más grande sea tu declaración de renta desde el punto de vista del reino, más basura estás administrando. Si esta persona que se le acaba de ofrecer anhelaba un rédito de la bolsa que el ministerio administraba, porque había una bolsa en ese ministerio, aquí se le acabaron las ganas. Sí. Ilustremos un poco esto con lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 5 al 16. Yo lo voy a leer. ¿Cuál es el afán? El apóstol Pablo, apretando tuercas, afinando el instrumento ministerial de su discípulo Timoteo, le dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Él se estaba refiriendo a hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. A Timoteo, Pablo le dice, apártate de los tales. Y hay un pero enorme en este pasaje de Primera de Timoteo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, una persona que realmente quiera tener gran ganancia debe ser piadosa. Y dice mi versículo favorito, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. ¡Ja! No hay entierro con trasteo, eso es lo que está diciendo Pablo. El sistema del mundo se ofrece, le da a la gente hasta la posibilidad, pero es baladí. Pablo continúa y dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse con el asunto de la piedad, con el asunto del cristianismo, caen en tentación y lazo. Es posible que sí se enriquezcan, pero mire, Pablo dice, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y aquí viene. Qué espadazo, mire, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pablo no dice el 10% de los males, el 20% de los males, el 100% de los males, todos los males es el amor al dinero. El cual, codiciando a algunos, recuerde que estamos hablando de este peregrinar del cristianismo,
No estoy hablando del hombre caído, la mujer caída que corre detrás del dinero. No, al fin y al cabo eso hasta les luce. Su Dios es el dinero. Pero entre nosotros, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora se dirige a su discípulo y le dice, mas tú, oh hombre de Dios, Pablo le está recordando a Timoteo qué es un hombre de Dios, quién es un hijo de Dios, qué hace laborar en el reino de Dios. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles? De tomar la piedad como fuente de ganancia, de tener la codicia para adquirir cosas, para que no caiga en tentación y lazo. Mira, usa la misma expresión cuando le aconseja a los de Corinto que huyan de la fornicación. Aquí hay otra cosa para huir de la codicia. Huye de estas cosas. ¿Y entonces con qué me quedo? Dirá alguno. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Te das cuenta? Es otra manera de enumerar los distintos aspectos del fruto del Espíritu en la vida de una persona cristiana. Lo invita a pelear, pero no por plata. Mire usted, pelea la buena batalla de la fe. Es que hay una batalla de la fe, dirá algún cristiano desprevenido sin mente renovada. Echa mano de la vida eterna. ¿Cómo? Hay cosas más allá del ataúd. ¿Vida eterna? Y le dice Pablo, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Estamos en el contexto de Lucas capítulo 9, versículo 58, donde el Señor Jesús le dice a un hombre que lo quiere seguir, un escriba, que él no tiene dónde recostar la cabeza, que las zorras viven mejor que él, que los pájaros tienen mejor lugar para descansar. Hay una cosa por la cual pelear. Y aquí Pablo le recuerda a Timoteo que él había hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Timoteo había dicho, yo sigo al Señor. Y entonces lo confirma diciendo, te mando delante de Dios, nuestro primer testigo. Pablo no acude a una reunión de ancianos en una iglesia como testigos, a Dios directamente, porque el que se acerca a Dios para servirle debe saber que está delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio el testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Es que el Señor Jesús también nos enseñó el asunto. Pero no me puedo quedar ahí, debo avanzar. Que guardes el mandamiento sin mácula, es decir, sin mancha, ni reprensión. ¿Y hasta cuándo debo ser leal a este llamado? Preguntará alguno. Dice Pablo, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres se ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. No me puedo quedar ahí, quisiera pero no debo. Vuelvo a Lucas capítulo 9. Veamos lo que tiene para decirnos el versículo 59. Y dijo a otro, sígueme. Interesante. Ahora es el Señor Jesús el que toma la iniciativa. Esta persona está recibiendo una invitación directa del Mesías. Ese invitado a seguirlo, mire lo que responde. Él le dijo, Señor. También lo respeta. Déjame que vaya primero y entierre a mi padre. Uno diría, tan noble, ¿no? Claro, el papá está enfermo, está en la UCI. Está grave. Está en las últimas. Pero no. Lo que me va a mostrar el texto es que este señor también tenía otras prioridades. Este es como algunos que dicen, no, observar al Señor Jesús está bien, viendo cómo trabajan otros para el Señor está bien, pero yo me quedo aquí en la orillita, ¿me entiendes? Fe de orilla. Ahí donde uno no se moja, donde los otros pagan el precio.
Para este hombre seguirlo inmediatamente no era lo de él. Esto le pasa por metido, para que estaba en ese grupo, el Señor Jesús lo llamó. Cuando dice vaya y entierra a mi padre, vuelvo y te digo, es que nuestro papá estaba enfermo, en una situación apremiante. En Mateo el Evangelio dice, otro de sus discípulos, porque estaba dentro del gran grupo de discípulos, recuerde que no solamente los 12 llamados por el Señor a ser apóstoles eran los únicos discípulos, vamos a ver que no. Inclusive arrancando el capítulo 10, próximamente nos vamos a dar cuenta que el Señor comisionó a otros 70. Había otra gente por ahí haciendo cosas en nombre del Señor Jesús, como nos lo hizo notar Juan cuando se lo prohibió a una persona que echaba demonios en el nombre del Señor. Señor, dice el Evangelio de Mateo, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Quiero contextualizarte. Resulta que el papá de este señor podría vivir muchos años. Y la costumbre de estos pueblos era que como hijo mayor estaba obligado a darle a su padre un entierro digno. Así que déjame primero que vaya y entierre a mi padre, quería decir, si se muere ahorita, bien, pero si se muere en una semana, bien, pero si son 10 años, bien, y si el Señor es de esos que dura bastante. O sea, nunca lo va a seguir. A lo cual nuestro buen Señor le dice, oigamos qué tiene para este. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Si tiene alguien al lado, dígale, ay, ay, ay. Recordemos que aquellos que estén vivos biológicamente, pero que no siguen a Dios, están muertos. Muertos aunque respiren, muertos aunque caminen, muertos aunque coman, muertos aunque hablen, muertos aunque... Deja que los muertos entierren a sus muertos. Sí, un muerto biológico debe ser enterrado por un muerto espiritual. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando Jesús le dice, sígueme, le está diciendo, no me puedes comparar con absolutamente a nadie en la tierra. Mira que estos dos que hemos leído hasta el momento, no están dejando al Señor por algo terrible. Este está dejándolo de seguir porque quiere enterrar a su padre. Eso es algo bueno, pero recordemos que más adelante les dije que la loma se pone más empinada. Mire, le haría bien a usted, que quiere ser tibio allá, creyente de orilla, dejar acá el Evangelio. Porque si sigue, no va a tener excusa después para haberle dicho al Señor, es mejor alegar ignorancia el día del tribunal de Cristo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Seguir a Jesús no se compara con nada en esta tierra ni con nadie en esta tierra. Y tú, le dice, ve y anuncia el reino de Dios. Ojo que dice, y tú, es que la decisión es personal e intransferible. Hay gente que dice, no, yo no estoy en esto porque es que mi papá, mi mamá no me dejan, ellos son de otra religión, ellos piensan que les estoy traicionando sus tradiciones. ¿Han escuchado eso? No, yo no hago eso porque es que mi marido, imagínese, es que mi mujer, es que los niños, no, es que la carrera, no, es que la empresa, no, es que... Y tú ve y anuncia el reino de Dios. El propósito de todo creyente es ser vocero de Dios. ¿Pero de qué? ¿Qué es lo que va a anunciar? Hay mucha gente que anda hablando, entre comillas, de Dios, pero no del reino de Dios. Predican añadiduras, usando con pretexto algunos versículos de aquí para allá, jalados de los cabellos. Otros estudian una carrera y entonces le ponen versículos a su carrera y desde ahí ejercen su profesión, pero no anuncian el reino de Dios. Esto es maravilloso. Vuelvo y te digo, es gratis, pero no está en promoción, el reino. Es gratis, pero no está de ganga, no es barato. Es gratis porque no tenemos con qué pagarlo. En esto el Señor Jesús, vea, es así a rajatabla, es draconiano, En Juan 6, 64 al versículo 71 dice lo siguiente. Porque el Señor Jesús allí también está apretando clavijas. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen.
Y aquí está la razón. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esto es tremendo. Escuche bien. Nadie llega a los pies del Señor Jesús si el Padre no lo permite. Ay, John, ¿qué es eso tan horrible? Así como lo oye. Ay, y entonces los que no han llegado, agradézcale a Dios que usted ya llegó. El barro que tiene que decirle al alfarero cómo hace las cosas. Cuando el Señor Jesús dice esto allá en el Evangelio de Juan, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Claro, recularon. Dijo entonces Jesús a los 12. Yo me imagino esa mirada. Y los 12 ahí, ¿qué irá a hacer? ¿Y saben con qué le sale? Con una pregunta. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Tal vez los dos esperaban un aplauso del Señor Jesús diciéndole: ay, gracias a ustedes, miren, no perdí la venida a la tierra, afortunadamente no, me suben tanto el ánimo, qué buena la retroalimentación que me están dando al seguirme, no sé qué haría, tendría que pagar algunas consultas para que me atendieran este bache mental de que de pronto ustedes también se me devuelvan. ¡No! ¿Queréis acaso iros también vosotros? Es que los necesitados de Dios somos nosotros. Le respondió Simón Pedro. Que Pedro adelantado, pero dijo algunas cosas extraordinarias. Mire, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Oyeron? Palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Viva Pedro! Anótele una. Y Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Bueno, me desvío otra vez, ¿te das cuenta? Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Estoy nuevamente en el Evangelio de Lucas y ahora voy a empezar en el versículo 61. Entonces también dijo otro, mire aquí otro que se le ofrece: te seguiré, Señor. Este sí parece determinado. Este señor me llama la atención. Pero, ahí está la mosca en la leche. Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Déjame que me despida primero. Este señor también tiene otra prioridad. No ve lo que tiene que ver. Es que despedirse de los que estaban en su casa era un protocolo social de kilómetros. Mire. No era el chao, que uno se puede imaginar, que pasó por la casa y bye. No. Esto era profundamente arraigado en las costumbres del tiempo este. Podrían pasarse semanas despidiéndolo. Semanas. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: escuchemos. Miren, yo sé que algunos y algunas ya están frunciendo por ahí el ceño. Recuerdo una vez, hace muchas décadas, muchas no, pero sí varias décadas, recordé a un predicador que desde el púlpito nos decía, nos hacía imaginar la escena de un hogar cristiano, no estoy hablando de los otros, de un hogar cristiano, en donde uno de los hijos o una de las hijas había salido ya de su jornada de bachillerato. La había terminado, la había concluido. Y uno decía: yo quiero ser doctor. ¡Qué orgullo!, decía el papá, por fin un médico en la familia. El otro: yo quiero ser abogado. Pero qué maravilla, todo un jurista entre nosotros. Yo quiero ser economista, pero qué bien, una persona, yo quiero ser, y así sucesivamente diferentes profesiones o artes, hasta tocar un instrumento, y qué alegría. Y entonces nos dejaba un poquito en suspenso y decía, pero resulta que uno de los hijos llega y dice: no, es que yo quiero servirle a Dios, quiero ser misionero.
Inmediatamente se demudaba el rostro de todos en la mesa, porque estaban en el comedor. Y el padre decía, ¡oh! Y entonces, y la mamá, ¡ay, mi! Y los hermanitos, ¿pero cómo? Sí, me hago entender. Como si servirle a Dios fuera algo ridículo, fuera algo de segunda mano, fuera algo que debe ocasionar despecho. Pero por favor, necesitamos ser creyentes reales, que Dios me llame, espectacular, que yo me le ofrezca extraordinario. Otra cosa es que me diga que no, pero de ahí a la reacción de y le ruego a usted, papá y mamá, que por lo menos va a nuestra congregación local, si su hijo o su hija le salen con esa, ¿qué le va a decir? Ay, mi hija, y la carrera, ay, mi hijo, pero por favor, ¿qué evangelio estamos? Me enardezco, hermanos. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Oiga pues, cuando dice ninguno es nadie. Aquí no es porque sea el hijo de Pepinito de Pepinita. Que poniendo su mano en el arado, es decir, en la vida de servicio a Dios. Ninguno que, es que estamos viendo una afirmación categórica de nuestro Señor. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Es decir, no se puede tener una persona en el ministerio anhelando las cosas que dejó. Eso lo descalifica para servir a Jesús. Tiene que quemar los barcos, como hizo Hernán Cortés allá en el Golfo de México, que cuando arribó hizo quemar las embarcaciones y los hombres le dijeron, ¿pero por qué? Así no se puede volver nadie. Usted tiene que quemar los barcos para poderle servir a Dios, para poder seguir a Dios. Tiene que cortar sus lazos con el mundo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¡Ah, carachas! Es que estamos en un reino con principios celestiales que a veces me doy cuenta que nosotros no conocemos. El reino de Dios es una realidad, no es un espejismo. Lo que mi Señor Jesús ofrece, además de salvación, es vida eterna. Hay otro mundo en el cual hemos de vivir, donde el jefe será Él, no en este caído, roñoso y polvoriento. Entonces, usted y yo necesitamos entender esto. Se lo voy a ilustrar para dejarlos tranquilos por hoy, con algo que ocurre en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, versículo 19. Grábeselo, 19. Resulta que Dios comisionó a Elías, después de sacarlo por allá en una cueva de depresión que estuvo, para varias misiones. Una de ellas, elegir su sucesor. Entonces dice así la Escritura. Partiendo él, Elías, de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. Eliseo entonces acá es un muchacho de familia, pelado bien, familia acomodada inclusive, porque es que esa es otra cosa. Algunos dicen, ay, menos mal, se metió a servir al Señor, así salimos de pobres. No. Es que para entrar a servir al Señor hay que dejar cosas, inclusive la pobreza. Es un cambio total, radical. Es un nacimiento nuevo. Mire, nacer de nuevo es espectacular. Renovar entendimiento es espectacular. Servirle al Señor con haber nacido de nuevo y mente renovada y seguir detrás de Él es recontra, requete, ultra espectacular. Entonces aquí tenemos a este muchacho, hijo de familia, que araba con 12 yuntas delante de sí y él tenía la última. Era un muchacho trabajador, porque entre otras cosas Dios nos llama vagos. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Era la forma de llamar a su sucesor para que lo siguiera, echarle el manto. El manto implica mucho, no nos podemos quedar acá. Y miren la reacción del muchacho. Entonces, dejando él los bueyes,
vino corriendo en pos de Elías y le dijo, mire, este muchacho tomó muy en serio el acto profético que Elías hizo sobre él. Él no se quedó pensando, se le cayó la chaqueta al Señor. De coincidencia me cayó en la cabeza. Esta chaqueta huele muy maluco, porque se recuerde que ese manto de Elías estuvo 40 días en una cueva y estuvo caminando alrededor de 40. Eso estaba súper sudado. Él no vio inclusive la manera extraña en la que se vestía ese hombre, porque si alguien se vestía raro, además de Juan el Bautista, era Elías. O sea, uno de los modistos de hoy en día se corta la cabeza viendo cómo se vestía Elías. Entonces, Eliseo no se quedó mirando, mira cómo se viste, huele mal, parece más un mendigo. No. Él salió detrás de él. Y mira, entonces lo que hace, te ruego que me dejes besar a mi madre y a mi padre y luego te seguiré. Este sí era el beso del adiós, no como el de uno de los que estamos analizando. Y él le dijo, Elías a Eliseo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Es decir, lo autorizó. Lo que pasa es que usted y yo somos muy romanticoides, pero entre los orientales ese es hasta un buen trato. ¿Qué te he hecho yo? Y dice la escritura, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. ¿No le parece esto espectacular? Renunció a sus labores y sacrificó los 2 bueyes que eran suyos. Como te dije, quemó las barcas. Recuerde que cuando Eliseo es encontrado por Elías, él araba con 12 yuntas de bueyes delante de él y él estaba manejando la de atrás. Él no quemó todas las yuntas, quemó la que le correspondía a él. Porque todas esas 12 yuntas de bueyes seguramente pertenecían a su familia. Era una gente muy adinerada. ¿Cuánto más no le vamos a servir usted y yo al Señor que por lo menos yo solo tengo la tierra que me entra en el ombligo? Entonces dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. O sea, si Eliseo se curó en salud, de decir, que no me dé por allá, como recuerdan, ¿cómo se llamaba? Ademas, que se devolvió amando más este mundo, por allá en el Nuevo Testamento. Pues bien, dije, así si me da las ganas de devolverme, me acuerdo que no tengo bueyes. Y con el arado los quemó, o sea, quemó el palo con que unía los 2 bueyes, porque uno con el palo puede conseguir otros 2 bueyes y volver a arrancar. Dijo, no. Y se los dio al pueblo para que comiesen. Quemó sus barcas. Y dice la escritura, después se levantó y fue tras Elías y le servía. Qué interesante esto. No arrancó de profeta de una vez. Tuvo que servir. Servicio. No comenzó como profeta. ¿Qué era servirle al profeta? En primer lugar, lavarle ese manto. Segundo lugar, cargarle, no sé, el bastón, todas esas cosas las indumentarias de un profeta. ¿Qué más? No sé, servirle. Sí, interesantísimo. Por eso te dije al principio, y no estoy charlando, créeme, puede parecer jocoso la forma en como algunas veces me expreso, pero es muy serio. Es muy serio. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Bendito aquel que sea tocado por un mensaje como estos para seguirte. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra,
Bendita aquella persona que tome un mensaje como estos y lo lleve a tomar decisiones para servirte a ti. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. ¿Sabes por qué? Porque eres tú el único que capacita a las personas para seguir a Jesús, para honrar al Padre. Nadie más. Nadie más. Y que quede bien claro, Señor, el que reciba un llamado, que es que no lo está llamando una empresa, que es que no lo está llamando una organización, que es que no lo está llamando un cuerpo de ancianos. Es un llamado directo tuyo. Por lo tanto, es a depender de ti para servirte a ti donde tú lo coloques o la coloques. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.